Capítulo 11 del libro de Primera de Crónicas. Congregóse todo Israel en torno a David, en Hebrón, y dijeron: Mira, hueso tuyo y carne tuya somos nosotros. Ya de antes, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú el que dirigías las entradas y salidas de Israel. Yahvé, tu Dios, te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel. Vinieron todos los ancianos de Israel a donde el rey, a Hebrón. David hizo un pacto con ellos en Hebrón, en presencia de Yahvé, y ellos ungieron a David como rey sobre Israel, según la palabra que Yahvé había pronunciado por boca de Samuel. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David: no entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y dijo David: El que primero ataque al Jebuseo, será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarbía, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó en derredor de la ciudad, tanto el millo como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando, y Yahvé Sebaot estaba con él. He aquí los jefes de los valientes que tenía David, y que, durante su reinado, se esforzaron con él y con todo Israel para hacerle reinar, conforme a la palabra de Yahvé respecto de Israel. Esta es la lista de los héroes que tenía David: Yasobam, hijo de Jacmoní, jefe de los 30, que blandió su lanza e hizo más de 300 bajas de una sola vez. Después de él Eleazar, hijo de Dodó, el ajotita, que era uno de los 3 héroes. Este estaba con David en Pas-damim, donde los filisteos se habían concentrado para la batalla. Había allí una parcela toda de cebada, y el pueblo estaba ya huyendo delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Yahvé obró allí una gran victoria. 3 de los 30 bajaron a la peña de la cueva de Adullam, donde David, cuando los filisteos se hallaban acampados en el valle de los Refaim. David estaba a la sazón en el refugio, mientras que una guarnición de filisteos ocupaba Belén. Vínole a David un deseo y dijo: ¿Quién me diera a beber agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén? Rompieron los 3 por el campamento de los filisteos, y sacaron agua de la cisterna que hay a la puerta de Belén, se la llevaron y se la ofrecieron a David, pero David no quiso beberla, sino que la derramó como libación a Yahvé, diciendo: Líbreme Dios de hacer tal cosa. Voy a beber yo la sangre de estos hombres junto con sus vidas, pues con riesgo de sus vidas la han traído. Y no quiso beberla. Esto hicieron los 3 héroes. Abisai, hermano de Joab, era el primero de los 30. Hirió con su lanza a 300 hombres, y conquistó renombre entre los 30. Fue más afamado que los 30, llegando a ser su capitán, pero no igualó a los 3. Benaías, hijo de Jehoiada, hombre valeroso y pródigo en hazañas, de Capseel, mató a los 2 héroes de Moab. Además bajó y mató a un león dentro de una cisterna, en un día de nieve. Mató también a un egipcio que tenía 5 codos de altura. Tenía el egipcio una lanza en su mano del tamaño de un enjullo de tejedor, pero Benaías bajó contra él con un bastón, arrancó la lanza de la mano del egipcio, y con su misma lanza le mató. Esto hizo Benaías, hijo de Jehoiada, y se conquistó renombre entre los 3 héroes. Fue muy famoso entre los 30, pero no igualó a los 3. David le hizo jefe de su guardia personal. Los valientes esforzados fueron: Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó, de Belén, Samot, de Arod, Geles, el pelonita, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Abieser, de Anatot, Sibecai, de Jusá, Ilai, el ajotita, Marai, de Netofa, Geler, hijo de Baana, de Netofa, Itai, hijo de Ribai, de Gibea, de los hijos de Benjamín, Benaías, de Piratón, Jurai, de los torrentes de Gaas, Abiel, el arbatita, Asmavet, de Bahurim, Eliahaba, de Saalbón, Beneasem, el gisonita, Jonatán, hijo de Sagué, de Arar, Ahiam,
hijo de Sacar, el Ararita, Elifelet, hijo de Ur. Jefer, de Mequerá, Agías, el Pelonita. Jesr. Capítulo 12 del libro de Primera de Crónicas. Estos son los que vinieron donde David, a Siquelad, cuando estaba retenido lejos de Saúl, hijo de Quis. Estaban también entre los valientes que le ayudaron en la guerra. Manejaban el arco con la derecha y con la izquierda, lanzando piedras y flechas con el arco. De los hermanos de Saúl el benjaminita. Ahieser, el jefe, y Joás, hijos de Sema de Gibea, Yesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá y Jehú, de Anatot. Y Ismaías, de Gabaón, valeroso entre los 30 y jefe de los mismos. Jeremías, Yahasiel, Johanán, Yosabad, de Gederot. Elusai, Yerimot, Bealías, Semarías y Sefatías, de Jarif. Elcaná, Isaías, Asael, Joeser, Yasobam, Correitas. Joelá y Zebadías, hijos de Jeroham, de Gedor. Y hubo también gaditas que se pasaron a David en el desierto, guerreros valientes, hombres de guerra, preparados para el combate, diestros con el escudo y la lanza. Sus rostros, como rostros de león, y ligeros como la gacela salvaje. Su jefe era Eser, Obadías, el segundo, Eliab, el tercero. Masmaná, el cuarto, y Irmeyá, el quinto. Atai, el sexto, Eliel, el séptimo. Johanán, el octavo, el Sabad, el noveno. Jeremías, el décimo, Macbanai, el undécimo. Estos eran, entre los hijos de Gad, jefes del ejército, el menor mandaba sobre 100, y el mayor sobre 1000. Capítulo 13 del libro de Primera de Crónicas. Después de consultar David con los jefes de millar y de 100 y con todos los caudillos, dijo a toda la asamblea de Israel: Si os parece bien y la cosa viene de Yahvé, nuestro Dios, vamos a mandar un mensaje a nuestros hermanos que han quedado a todas las regiones de Israel y, además, a los sacerdotes y levitas en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y volvamos a traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios, ya que no nos hemos preocupado de ella desde los días de Saúl. Toda la asamblea resolvió hacerlo así, pues la propuesta pareció bien a todo el pueblo. Congregó entonces David a todo Israel, desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para traer el arca de Dios desde Kirjat Jearim. Fue, pues, David, con todo Israel, hacia Bala, a Kirjat Jearim de Judá, para subir allí el arca del Dios que lleva el nombre de Yahvé que está sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab. Uzza y Agio conducían la carreta. David y todo Israel bailaban delante de Dios con todas sus fuerzas, cantando y tocando cítaras, salterios, adufes, címbalos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, extendió Uzza su mano para sostener el arca, porque los bueyes amenazaban volcarla. Se encendió contra Uzza la ira de Yahvé y le hirió por haber extendido su mano hacia el arca, y Uzza murió allí delante de Dios. Se irritó David porque Yahvé había castigado a Uzza, y se llamó aquel lugar Pérez de Uzza hasta el día de hoy. Y tuvo David aquel día miedo a Dios, y dijo: ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Y no trasladó David el arca de Dios a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom de Gat. El arca de Dios habitó 3 meses en la casa de Obed-edom. Y bendijo Yahvé la casa de Obed-edom y cuanto tenía. Capítulo 14 del libro de Primera de Crónicas. Hiram, rey de Tiro, envió a David mensajeros y maderas de cedro, y también albañiles y carpinteros, para edificarle una casa. Y conoció David que Yahvé le había confirmado como rey de Israel, pues había ensalzado su realeza por amor a Israel su pueblo. Tomó David otras mujeres en Jerusalén y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibjar, Elisúa, Elpalet, Noga, Néfego, Yafía, Elisamá, Baaliadá y Elifelet.
Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos en su busca. Lo supo David y les salió al paso. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim. Consultó David a Dios, diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Yahvé le respondió: Sube, pues yo los entregaré en tu mano. Y subieron a Baal Perasim, donde David los derrotó. Dijo entonces David: Dios ha abierto brecha entre mis enemigos por mi mano, como una brecha de aguas. Por eso se llamó a aquel lugar Baal Perasim. Abandonaron allí a sus ídolos, y dijo David: Arrojadlos al fuego. ¿Otra vez invadieron los filisteos el valle? Y David volvió a consultar a Dios, y Dios le contestó: No subas contra ellos. Da un rodeo y atácalos frente a las balsameras. Y cuando oigas el ruido de pasos en la copa de las balsameras, saldrás a la batalla, porque Dios sale delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. Hizo David como le había mandado Dios, y derrotaron al campamento de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. La fama de David se extendió por todas las regiones, pues Yahvé le hizo temible a todas las naciones. Capítulo 15 del libro de Primera de Crónicas. Se hizo casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: Solamente los levitas han de llevar el arca de Dios, pues a ellos los escogió Yahvé para llevar el arca de Yahvé y servirle por siempre. Congregó, pues, David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca de Yahvé al lugar que para ella había preparado. David reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Keat, a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, a Asaías, el jefe, y a sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, a Joel, el jefe, y a sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, a Semaías, el jefe, y a sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, a Eliel, el jefe, y a sus hermanos, 80. De los hijos de Utziel, a Aminadab, el jefe, y a sus hermanos, 112. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: Vosotros sois los cabezas de familia de los levitas. Santificaos, vosotros y vuestros hermanos, para subir el arca de Yahvé, el Dios de Israel, al lugar que para ella tengo preparado. Pues por no haber estado vosotros la vez primera, Yahvé, nuestro Dios, hizo brecha en nosotros, ya que no le consultamos conforme a la norma. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas, para subir el arca de Yahvé, Dios de Israel. Y los levitas trasladaron el arca de Dios a hombros, como lo había ordenado Moisés, según la palabra de Yahvé, llevando los varales sobre los hombros. Dijo David a los jefes de los levitas que dispusieran a sus hermanos los cantores, con instrumentos músicos, salterios, cítaras y címbalos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, hermanos suyos, a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos, como segundos, a sus hermanos Zacarías, hijo de Yaasiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maaseías, Matitías, Elifleu, Micneías, Obededom y Yeyel, porteros. Los cantores Emán, Asaf y Etán hacían resonar címbalos de bronce. Zacarías, Yaasiel, Semiramot, Yehiel,